Le vamos a preguntar a Pablo Olivares, que es un economista, fue funcionario de la provincia de Santa Fe en el área de finanzas y de economía, y tiene una consultora. Antes que nada lo vamos a saludar y después le hacemos las preguntas. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias por haber venido. Le vamos a preguntar de temas económicos, pero antes estabas viendo las imágenes e incluso hiciste un par de comentarios respecto al momento, el 26 de abril del 2003. ¿Cómo lo recordás vos? No, el recuerdo, no estaba en la ciudad de Santa Fe, estaba en ese momento en Ciudad Esperanza, y recuerdo porque días antes todas las rutas de esa zona se cortaban y la perspectiva era que algo, digamos, extraordinario acontecía. O sea, no se tenía un dato técnico, pero recuerdo sí que el corte de la ruta 6 y la ruta 70, varios días antes de ese evento, y mirar desde allá. E inclusive tengo el recuerdo de el puente carretero sobre Ruta 11, lo que era ver el río Salado días antes. Inclusive llovía todos los días, era una cuestión de estar lloviendo a cada rato, y ver yo me acuerdo el panorama de ese río Salado sobre el propio puente carretero era algo que difícil uno olvidarse. Y tiempo después, no mucho tiempo después, era un hilito, ¿no? Ese río. ¿Cómo fue la crecida, que además iba anunciándose gradualmente? Ya en diciembre del 2002 empezaron las lluvias, un régimen de lluvia muy excepcional, el agua tenía un comportamiento sobre esa cuenca del Salado. En fin, vamos a seguir recordando lo que queda de la semana hasta el viernes, que es el 28 de abril, pero vamos a ver si el viernes además recordamos el 29 y lo que pasó después con la respuesta o la no respuesta del gobierno provincial. Pax cambiaria, decíamos al principio, por lo pronto ahora, algunos marineros dirán calmachicha también, bajó un poquito el blue. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hay que mirarlo? Bueno, en los últimos días hubo una reacción muy fuerte, digamos, del mercado, sobre todo los tipos de cambio libre. Prefiero hablar del tipo de cambio libre porque, para no focalizar en el dólar informal, que es un mercado muy pequeño, poco profundo, y generalmente los oleajes suelen sobredimensionarse, pero el tipo de cambio libre, los que se hacen en mercados regulados por el propio Estado, como el tipo de cambio MEP, Mercado Electrónico de Pago, lo que notamos es una reacción muy fuerte, pero creo que tiene, digamos, su correlato con lo que fue el primer trimestre, el primer cuatrimestre, por cerrar, con obviamente la mezcla de tres grandes desajustes: el externo, el fiscal y el monetario, y la percepción de que el gobierno empezaba a tener cada vez menos poder de fuego en su arsenal para poder intervenir. Y de alguna manera se visibiliza por lo cambiario, pero creo que es un síntoma del desajuste que tiene más que ver con el nivel general de precios, que en realidad es la inflación lo que debería estar en el foco, y el tipo de cambio de alguna manera es una sobrereacción que acontece, pero cuando uno mira 1 año, 2 años o 3 años atrás, se encuentra que si uno actualizara por la inflación argentina, descontada la inflación internacional, tendríamos un tipo de cambio arriba de 400 igual, digamos, con lo cual nos está mostrando que en definitiva la cuestión tiene que ver con la evolución de la inflación. Lo que aconteció en estos días creo que tiene que ver una reacción que, además de esos desajustes, una percepción de que el gobierno, digamos, empezaba a carecer de poder de fuego para poder tener bajo control. Afortunadamente ayer, paradójicamente desde el establishment internacional, hubo señales de cierta racionalidad. Puntualmente el Fondo Monetario dio un comunicado muy breve, pero diciendo que estaba dispuesto a conversar una adecuación del programa. Y por otro lado, la habilitación del swap con China para poder canalizar parte de las importaciones que están en cola sin poder canalizarse y poder destrabar, con lo cual son en moneda china. En moneda china. Pues también es una señal también hacia Estados Unidos, porque abrir ante una congestión de importación y abrir una ventanilla que camine más rápido, en tanto en cuanto utilice una moneda china, también es una señal que también eso tiene que leerse de alguna manera como un apuro para
tener alguna presión también a Estados Unidos. Creo que tiene que leerse así. Pero bueno, en ese sentido creo que desde afuera, a diferencia de otros momentos en Argentina también delicados, hay un criterio de no ser parte del problema y de alguna manera estar a disposición. Ya va a preguntar la Colo, que seguramente tiene muchas consultas también, pero te hago esta pregunta. Dijiste que el mercado ilegal, el mercado paralelo, el dólar blue es bastante playo y tiene una participación, digamos, menor dentro del mercado. Ahora, cuando se te dispara el blue, también el que tiene la ferretería, el que te vende el cemento, el que te vende el hierro, el que te vende el neumático, por las dudas te mete un 7% semanal, porque no sabe qué va a pasar, te crea, digamos, un clima de inflacionario que tal vez el producto que vende no tiene un impacto inmediato, el rebote del aumento del blue, pero que por las dudas te lo pone. A ver, no tanto por las dudas, sino que lo que acontece es, la economía argentina es bimonetaria desde hace muchos años, décadas, que significa que utiliza la moneda nacional y el dólar suplanta a la moneda nacional en alguna de sus funciones. Y cuando hay más estabilidad, la suplanta o le compite en la función de reserva de valor, pero en la unidad de cuenta, en el medio de pago, el peso lo hace con exclusividad. Cuando la inflación incrementa su ritmo por encima de determinado parámetro, el dólar empieza de alguna manera a disputarle al peso esa función de unidad de cuenta. Es decir, mientras dura esa situación crítica, el peso deja de ser la referencia, empieza a tomarse otra moneda, hasta tanto esa crisis supera y luego eso es hoy y ha pasado, digamos, en otros momentos. Ahora, hay también una percepción siempre, inclusive por una cuestión a veces digamos, no los que por ahí estudiamos desde este punto de vista más técnico, sino la percepción de que siempre inflación y tipo de cambio van de la mano. De hecho, a lo largo plazo van de la mano. Y como la inflación se conoce cuando se empieza a acelerar, los actores económicos empiezan a buscar señales más inmediatas y a veces una disparada del tipo de cambio preanuncia un movimiento inflacionario, una aceleración inflacionaria. Entonces, las empresas siempre tienen por definición una estrategia en un mundo capitalista de maximizar sus ganancias, pero cuando acontecen situaciones de crisis, pasan a lo que se denominan estrategias defensivas. Entonces, a veces pasan de intentar maximizar la ganancia en minimizar pérdida y riesgo. Con lo cual empiezan a tomar tanto, en algunos casos, como vos bien decís, y a veces no justificado, que digamos incrementos que no tengan una racionalidad, a veces a referenciar en el dólar a veces de algunos precios. O no vendo. O a veces digamos, trabajar sobre el menor stock, o inclusive las ventas que se llaman precios abiertos, que también está empezando a acontecer, que la transacción se realiza igual, pero dicen, bueno, dejamos a crédito, pero después definimos el precio, cosa que tampoco debería ser. Oye, mientras dure esa crisis. Y por ejemplo, no te quiero interrumpir, pero el que tiene un corralón, siguiendo el ejemplo, te corta la cuenta corriente también. Para el contratista que está acostumbrado a trabajar a 3, 4, 5 meses, un poquito más, un poquito menos, que te corte la cuenta es que te corte las piernas. Yo lo que creo que lo que primero hay que pensar en el momento de la crisis, en el sentido, digamos, crisis no como algo largo, sino como el episodio que aconteció estos días. Creo que esos comportamientos tienen que ver con el momento del día hasta que se normalice, y los argentinos estamos acostumbrados que a veces se normaliza en cuestión de días y de alguna manera lo que en otros lados sería un trauma, para nosotros es algo ya mucho más habitual, lamentablemente. Pero creo que lo que habría que estar más atención a cómo se capea la crisis, digamos, cambiaria que de estos días, la situación de los desequilibrios fiscal y el monetario. Hoy, ahora estamos de que cierre también otro desafío para el gobierno, que hoy hay un vencimiento de casi 1 billón de pesos de bonos del Tesoro, que el gobierno intentará ver si hace lo que se llama rolear, es decir, colocar nuevos bonos para pagar esos bonos que vencían y un poco más, que es el rojo del mes. Habrá que ver al final del día cómo le ha ido. Seguramente no era el mejor de día, pero era el vencimiento al fin. Digamos, una situación delicada que haya tenido que suceder 2 días antes, una situación cambiaria con esto, pero también es otro aspecto. Pero creo que esto tiene que ponerse adelante, cómo se resuelve la situación de la crisis, porque el comportamiento de los agentes económicos no son los que fijan reglas, son los que actúan en ese contexto. A veces
y otro dato, en ninguna cadena productiva puede decirse que es 100% de producción internacional. En toda cadena productiva un componente importado existe y ya de hace meses que se viene viendo que hay atraso en el abastecimiento de importaciones, con lo cual ese atraso hace pensar en dos cosas. O se resienten las importaciones y eso tiene un efecto recesivo, o en algún momento la presión puede llegar a ser tal de que habiliten, así como habilitaron el camino vía Unjuane, de que se importen a otro tipo de cambio. Es decir, bueno, el que quiere importar, que importe al tipo de cambio no oficial, con lo cual o pueda tener un impacto vía restricción, escasez, o un impacto vía salto de precio desde el punto de vista de los importados. Entonces también en toda cadena acontece eso. ¿Qué pasa? El comportamiento de las empresas, estas estrategias defensivas de las empresas, acontece en desigualdad, en asimetría de poder de mercado. Entonces, el minorista pequeño que se encuentra al final de la cadena es el que de alguna manera toma precios y se encuentra con una demanda que encima cae porque el ingreso alcanza cada vez menos, mientras que los que se encuentran en otra parte de la cadena a veces tienen poder de mercado y de alguna manera pueden cubrirse mejor hasta estas situaciones. Pero entiendo que ningún empresario le gusta de por sí incrementar el precio porque es algo que nos enseñan en todas las facultades, que hay una curva de demanda en el fondo, es decir, que es la curva de demanda, cuando aumenta un precio la cantidad va a caer, claro. Y cuando el ingreso disponible cae, cae también no solamente por efecto precio, sino por efecto ingreso disponible o ingreso real, con lo cual creo que la estabilización de la condición macro creo que debe ir adelante. Las estrategias que acontecen dentro de los agentes económicos ante esa situación de crisis es una suerte de un momento donde todos se comportan de una manera donde no es que prima el sálvese quien pueda, pero están todos ante una estrategia defensiva. Pablo, mi pregunta va dirigida también en torno a su experiencia en la gestión gubernamental. El gobierno de Alberto Fernández y en estos momentos Sergio Massa como ministro de Economía, pero ya Martín Guzmán anteriormente lo había planteado, se enfrentó a el gran monstruo que es el FMI, en tanto había que pagar una deuda y había que establecer un plan de pagos. ¿Cómo se gobierna con deuda? ¿Cómo se debería gobernar con deuda? La deuda es impagable y si es impagable la tenemos que pagar igual. En este punto le pido quizás más un análisis reflexivo y de un posicionamiento. ¿Cómo se gobierna con una deuda externa y con un condicionamiento tan fuerte de parte de un organismo internacional que al fin de cuentas lo pagamos todos y todas, ¿no? A ver, nuestro país tiene un registro lamentablemente un salto de la deuda como problema para el desarrollo allá de los 70. Sí. De hecho, una década, se llamó la década perdida a raíz del problema de esa deuda, que no solamente fue Argentina, sino muchos países. Luego, condiciones macro, digamos se defaulteó, la deuda argentina se defaulteó toda menos con organismos multilaterales, es decir, no hubo un default nunca con organismos multilaterales, por una cuestión de que también Argentina es parte, aunque a veces el discurso oficial parece pelearse o enfrentarse a esos organismos multilaterales, también tiene una silla y es parte, ese es otro dato. Pero, creo que es una deuda. Es una deuda alta. Acá el problema es la sostenibilidad de esa deuda con la posibilidad de crecer. Creo. El actual gobierno tuvo un problema de timing con esta cuestión. Asume, luego de haber tenido una alternancia en el medio, asume con una posición de ver qué hacía con el Fondo Monetario Internacional. Pero también tenía un problema de reestructuración de la deuda privada. Recordemos que también tenía el problema de evitar el default de los bonos antes que la cuestión de los bonos renegociados durante las propias gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner con el famoso canje. El tema era cómo resolver ese tema de la deuda y no perder márgenes de libertad para hacer la política expansiva que seguramente hubiesen querido tener para este momento. El timing era resolver todo durante el año 2020 y después dedicarse a hacer una política expansiva más popular, como usa el término. Llegó la pandemia. Ese timing le falla. Fue un eterno prepararse para negociar con el fondo. Terminan negociando con el fondo principio del 2022, cerrando. Negociando en debilidad luego de tener un revés legislativo en 2021. No es lo mismo negociar cuando uno viene, como quien dice, con toda la legitimidad encima y de una manera de resolver un problema que de alguna forma había quedado más a un costado, sino que tú tienes que negociar y
no negocia un acuerdo de refinanciación, eso también hay que aclarar, no se renegoció con el FMI una refinanciación de la deuda en firme, se negoció un plan económico con refinanciación paso a paso, para hacer un parangón con Mostaza Merlo, digamos, paso a paso, es decir, cada trimestre se acuerda un programa que es de ajuste. Aunque en su momento esto terminó fracturando a la coalición de gobierno, la terminó fracturando el mismo día que se firma. Que incluía metas fiscales, que incluía porque se planteaba que se iba a ser un acuerdo que refinanciaba la deuda, pero que no era un ajuste. Terminó siendo un ajuste, nada más que ese ajuste era menos fuerte sobre el sector público que sobre el sector privado. ¿Qué le significa? El sector privado una caída de los ingresos reales y al mismo tiempo una absorción del crédito para financiar la brecha fiscal hasta tanto convergiera, que tampoco converge. Entonces, el problema fue que tampoco el FMI, digamos, acuerdan un programa con una refinanciación que haga viable digamos, gobierno y FMI hacen un acuerdo que no era viable pagar la deuda con crecimiento de la Argentina. Esa es la verdad y que creo que también tiene que plantearse. Se hace, digamos, por supuesto que el stock que se debe es importante, pero a los fines de poder encontrar una solución es cómo se compatibiliza el flujo de repago de esa deuda con las posibilidades de crecimiento de un país. El acuerdo que se cierra con el fondo, obviamente, digamos, con todo el mérito que uno también puede decirle a Guzmán, de cómo se negoció, en las condiciones que se negoció, no permitía, digamos, que se recupere el crecimiento de la economía argentina y poder pagar esa deuda en otras condiciones. Con lo cual, se va, digamos, en algún momento tiene que plantearse un esquema de pago de esa deuda que sea compatible realmente con lo que la economía argentina puede hacer. No estoy hablando de que se haga quita, sino que simplemente el proceso del flujo de repago se haga acorde a las posibilidades de la economía argentina. Por la dimensión de esa operación, implica que el FMI entiendo que tiene restricciones. ¿Por qué? Porque las condiciones de plazo para que esa compatibilidad se dé posiblemente exceda a los estándares del Fondo Monetario el plazo de repago. Pero en algún momento eso se tiene que llegar a plantear. Pensaba, ¿qué otra manera hay entonces de negociar con el Fondo Monetario y crecer al mismo tiempo? Porque además de males, de la pandemia, la guerra, la sequía la más importante de los últimos años, del siglo XXI seguro, y los últimos años habría que ver hasta dónde te remontás para encontrar una sequía tan fuerte. No liquidas dólares, tenés ese gran problema. ¿Cómo? Te voy a preguntar algo que va a ser muy cándido. ¿Cómo lo resolvés? No, digamos... Afortunadamente, digamos, no estoy ni estaré en la situación de tener que una situación de ese tipo, de esa envergadura macroeconómica. Lo que claramente, pero esto ya más es una cuestión para un comentario académico, creo que el Fondo Monetario Internacional es consciente que, a diferencia de otros años, de otros tiempos, está lidiando con un problema que también es un problema de resolverse, sí, porque de alguna manera es una exposición a un préstamo con un país inédito en el sentido del el patrimonio del propio Fondo Monetario Internacional, y al mismo tiempo también el fracaso de este programa en estas condiciones de intentar hacer un ajuste en una economía para que le pueda pagar, también tiene que ser un aprendizaje, digamos, no solamente para los argentinos, sino también para el fondo. Con lo cual, ¿a quién le prestas plata? Creo que por ese lado pasa por una refinanciación, no pedir, sino por una refinanciación en las condiciones que se pueda hacer. Y después, por otro lado, tratar de que esa forma de volver a tener un crecimiento trate de generar una capacidad de ahorro interna que permita financiar el proceso de inversión que también tenemos retrasado los argentinos. Por supuesto, no es fácil, ni tampoco obviamente es sencillo, pero aquí creo que se pone demasiado en la cuestión de que el Fondo Monetario es alguien que se pone enfrente y no nos deja hacer. Sí tiene que entender que en las condiciones de que pretende que el país haga un programa de ajuste para pagarle, no es viable ni para el fondo ni para el país, pero creo que está más en los argentinos la posibilidad de encontrar una nueva manera de crecer independientemente de la condición de pagar de pagar un flujo a un acreedor, teniendo en cuenta que un acreedor, a diferencia cuando uno renegocia
o tienen una situación de una crisis de deuda, por ejemplo, con el mercado, que tienen que juntar voluntades de acreedores que de alguna manera están discutiendo un patrimonio propio y con una rentabilidad alternativa y con otros mecanismos de presión y sin un compromiso desde el punto de vista como un organismo oficial. El Fondo Monetario, estos organismos multilaterales tienen esa posibilidad de establecer condiciones financieras que no necesariamente tengan al mercado como una comparación o como una regla. Es decir, pueden establecer condiciones financieras con tasas bajas, con plazos largos, y creo que esperemos que lo que nos ha acontecido en este tiempo sea por lo menos un aprendizaje que hacia adelante se pueda lograr un plan que realmente permita compatibilizar crecimiento con pago de la deuda. Estamos en un problemón, che. La verdad que... Y encima un año electoral. Sí. Obviamente este tema trasciende inclusive el electoral porque estamos hablando de una cuestión de años, que lleva años, y también lo que sí tenemos que dar por descontado que Argentina durante mucho tiempo tenga que pensar en la posibilidad de establecer un crecimiento que se prive de tener financiamiento, pero va a tener que ser un financiamiento para proyectos concretos como el BID, Banco Mundial, Fonplata, la Corporación Argentina de Fomento, solamente para ese tipo de infraestructura, pero entender que va a tener que prescindir durante mucho tiempo de financiamiento del mercado. Eso también es otra cuestión. Le pido brevedad porque estamos muy cortitos de tiempo y nos tenemos que ir allá al corte. Hay una idea que está sobrevolando y se dice y se repite y se vuelve a repetir, que es una palabra que se llama dolarización. ¿Qué tiene de malo y qué tiene de bueno eso? Para ser conciso, porque primero, cuando se escucha el plan o este programa de dolarización, dos cosas: condiciones de implementación y las reglas de juego hacia adelante, lo que significaría. Las condiciones de implementación implicarían que el rescate de los pasivos monetarios del Banco Central, es decir, rescatar el dinero que está en circulación, la base monetaria, el IX, PAS, es decir, todos los pasivos, ese rescate hoy, la cantidad de dólares que harían falta que el Estado tome como deuda superan cualquier otra deuda que haya tomado en el pasado. Con lo cual, las condiciones de implementación ya de por sí lo hacen prácticamente poco viable de pensarlo. Además de eso, después se le dirían a los bancos que todos los depósitos que tienen por encima de la base monetaria, a partir de ese momento los ahorristas se lo tienen que reconocer como dólares, tienen que dolarizar esos depósitos. Después tiene que decirle a todos los que le deben, no solamente al banco, le deben a una mutual, le deben una tarjeta, a todos los que tienen una deuda, tienen que decir a partir de ese momento ya no deben pesos, ni deben dólares a un determinado tipo de cambio. Y hacia adelante, todo lo que se tenga y que se pague, por ejemplo, el que tenga un alquiler tiene que saber que en el caso hipotético que eso se pudiera plantear, ya no va a tener un alquiler que se le paga en pesos, sino que tiene que pagar en dólares. ¿Con un sueldo? Y otro dato más. Cuando uno se dolariza, pierde cualquier mecanismo de poder de alguna manera tener una suerte de manejo de los shocks externos y por lo tanto el salario interno va a converger con los salarios internacionales. Ahora, ¿con qué salarios internacionales va a converger? Va a converger con los salarios con los que les tengamos similitud de productividad. Esto nos desnuda más ante el mundo y por lo tanto todos los niveles, todo ajusta, es decir, el ajuste que implica la dolarización es un ajuste de precios y salarios con los niveles internacionales, con lo cual, vuelvo sobre el comienzo, las condiciones de implementación ya solamente del rescate de los pasivos monetarios del Banco Central, por más que sofistiquen las propuestas, algunos economistas monetarios, son de muy difícil concreción. Y aún así, con que se concreten, las nuevas reglas que implicarían, creo que no le dicen a la población todas las cosas, el lado B. Perdón lo vintage del término de usar. No, por favor. No, y pensaba que además te evita la posibilidad de cierta soberanía a la hora de una crisis emitir también, ¿no? En moneda ante propia. una crisis, o sea, la cantidad de dinero que habría internamente dependería del balance de pago. Tenés un año con déficit de balance de pago, cae la cantidad de dinero. ¿Cómo eso ajusta? ¿Ajustan los precios hacia abajo o ajusta por cantidad? Es decir, si no ajustan los precios y los salarios hacia abajo, se paga con caída de actividad económica, es decir, con desempleo, para decirlo con... Entonces, pobreza. Creo que ese es el lado B que cuando se propone la dolarización no se tiene en cuenta.